el modelo feudal. Bueno, el modelo feudal surge más o menos alrededor del siglo IX después de Cristo. Cuando hablamos del siglo IX, más o menos alrededor del año 800 y pico, en el cual estos movimientos de pueblos bárbaros que estuvimos viendo, que comienzan a atacar al Imperio Romano y producen su caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo, vamos a ver que los diferentes pueblos comienzan a encerrarse, incluso los pueblos bárbaros, en murallas, ¿sí? Comienzan a formar reinos, en el cual comienzan a surgir personalidades, guerreros, jefes de tribus, que se comienzan a denominar como señores. ¿Sí? ¿Por qué señores? Porque tienen señoríos que son tierras. Estos guerreros comienzan a tener a su cargo campesinos, o también conocidos vasallos. ¿Por qué vasallos? Porque vivían en las villas, en las aldeas. ¿Sí? No es la villa como ustedes entienden en la actualidad, sino que son villas de la Edad Media. Una especie de Shrek, como ven capaz en la película, en el cual este señor feudal no solamente era el dueño de la tierra, sino que también del bosque, donde el campesino, por ejemplo, recolectaba los frutos y cazaba. Si el campesino necesitaba cazar o cultivar la tierra, tenía que pedirle permiso al señor feudal, ¿sí? Este señor feudal, como ven, tenía muchísimo poder otorgado por la Iglesia Católica y por el rey, ¿sí? Pertenecía a la clase privilegiada de la sociedad. Este señor feudal, recuerden que era una persona extremadamente importante, ¿sí? Y rica, porque al tener tierras y porque habíamos dicho que era un guerrero que defendía a los campesinos y al reino de estos movimientos de los diferentes pueblos. A cambio de ser un guerrero y combatir, el señor feudal tenía a los campesinos que trabajaban la tierra para él, ¿sí? La palabra feudal viene del latín, foedus, significa alianza, ¿sí? Y era una alianza que tenía el campesino con el señor. Y era una alianza muy estrecha, incluso el campesino respetaba más al señor feudal que a su propio padre, ¿sí? E incluso esta alianza se hacía mediante un ritual, ¿sí? En el cual se conocía como homenaje. En este ritual el campesino tenía que arrodillarse enfrente al señor feudal y mostrarle lealtad. El señor feudal, con su espada, recuerden que eran guerreros, le apoyaba su espada por el hombro o por la cabeza en la señal de la cruz, y estaba siempre ese pacto de fidelidad, conocido como homenaje, presente, un sacerdote bendiciendo esa alianza o ese foedus o feudo, como quieran llamarle. Bueno, este modelo social y de vida basado en la explotación de la tierra se conoció como feudalismo, ¿sí? Y que se mantuvo desde el siglo VIII, como nombré, hasta más o menos el siglo XVII, XVIII en algunos casos, ¿sí? Depende el reino o el país que estemos hablando. Para separar, entonces, la figura máxima, entonces tenés los nobles, la nobleza o señores feudales, ¿sí? En ello estaba integrado el rey incluso. Segundo, la Iglesia Católica, ¿sí? Todo lo que ver con los sacerdotes, los clérigos, los diferentes cargos que tenía la Iglesia. La Iglesia también tenía tierras y campesinos trabajando, ¿sí? Y por último, que era el 90% de la población, eran los explotados, los que no eran dueños de nada, los campesinos, ¿sí? Es interesante que, si bien había esclavos, los campesinos, a diferencia, o también conocidos como siervos. ¿Por qué siervos? Porque son siervos de Dios. Se diferencian
del esclavo porque tienen ciertos derechos que los esclavos no tenían sobre su persona. ¿Sí? El esclavo es una cosa, ¿sí? En la antigüedad, bueno, en la Edad Media está el campesino que por lo menos podía incluso hasta casarse. ¿Sí? No era igual muy buena la vida del campesino. ¿No? Piensen que era explotado por el señor feudal y tenía que trabajar todo el día la tierra para poder comer. ¿Sí? Bien, o sea, no era dueño de la tierra en la cual él trabajaba. Eh, bueno, ¿dónde vivían todo este sistema? Bueno, vivían, incluso como les dije, dentro de este reino cerrado y con un castillo. ¿Sí? Generalmente este castillo era una forma de defenderse de estos pueblos y era un símbolo de fortaleza frente a la sociedad y frente a los ataques externos. Algunas cosas más para aclararles es que también va a surgir una clase comerciante, ¿sí? Artesanos, muchos de ellos. Artesanos puede ser un zapatero, por ejemplo, o un ebanista, una persona que construye un mueble, ¿sí? Un vaso, denominado burguesía. ¿Por qué burguesía? Porque van a vivir alrededor de lo que van a ser los surgimientos de las ciudades, ¿sí? De las ferias medievales, ¿sí? Estos se van a enterar por gremios, por ejemplo, el gremio de los zapateros, y se van a dedicar al comercio de los diferentes productos que se producían en el reino feudal. Eran también parte de la clase no privilegiada. ¿Sí? Esta clase comerciante va a ir adquiriendo poder de a poquito hasta incluso haciéndose banqueros. ¿Por qué banqueros? Porque empiezan a comerciar en las plazas en los bancos de las plazas. ¿Sí? Así que esta clase burguesa, recuerden que burguesa viene de burgo, porque los burgos eran los conglomerados urbanos, es decir, las partes urbanas, era donde se comerciaba los productos que se producían tanto en la ciudad como en el campo. ¿Sí? Bien. Bueno, espero que hayan entendido. ¿Sí? Saludos.